Mi nombre es Luis Martínez, soy artista plástico, gráfico, dibujante chileno de Valparaíso. Vivo en Buenos Aires hace 17 años. Soy de una familia de 7 hermanos, el menor. Eh, con respecto a lo artístico, toda mi vida ha sido de alguna manera dibujando. Desde pequeño tenía un hermano mayor que trabajaba, pintaba, se dedicaba a la pintura, a estudiar Bellas Artes, y desde ahí yo fui de alguna manera tomando el hilo de su trabajo. Luego estudié diseño en Chile, trabajé como diseñador gráfico e ilustrador durante un tiempo y luego en el año 2005 me vine, estudié grabado también en Valparaíso, estudié en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar también, como mi recorrido académico. En el 2005 me vine a Buenos Aires y ahí estudié un profesorado de artes visuales con especialización en grabado, pintura y dibujo. Y doy clases en el Instituto Santa Ana, en la cátedra de dibujo, tercer y cuarto año. He trabajado con algunas galerías, trabajo con alguna galería en Valparaíso, con Bahía Utópica, ahora estoy exponiendo ahí en el espacio Galia. He trabajado con algunas galerías acá en Buenos Aires, Galería Magna, concursado en salones, expuesto en el extranjero, en colectivas. Tengo ahí alguna trayectoria, ya sea nacional, Chile, Argentina y otros países. Y doy clases en mi taller acá y ahora estoy trabajando en el proyecto Violencia en el Espacio, con mi proyecto particular que trata sobre, lo denominé Entre Cuatro Paredes. Este participar en Violencia en el Espacio ha significado para mí una experiencia distinta, aunque ha sido un descubrimiento, un redescubrir, una vena social que de alguna manera viene con mi historia y viene con mi recorrido. Tengo los 17 años de dictadura de Chile, lo tengo en el cuerpo, en mi educación, en mi manera de mirar, de ver las cosas, y cuando fui invitado por Carlos Salamanca a trabajar en este proyecto, de alguna manera fui encontrándome con lo que había sucedido. Algo sabía, no es que no había leído nada, pero todas las investigaciones que ellos habían hecho a partir de la violencia en el espacio, que se llama el proyecto, era ver otras instancias de lo que significaba la acción del terrorismo de Estado, la violencia de un Estado dictatorial, de la dictadura cívico-militar en Argentina, y de alguna manera me hizo viajar en mi propia historia. En esa propia historia visité muchos instantes, muchos momentos de la experiencia familiar y de la experiencia barrial en Valparaíso, cómo vivíamos, cómo se naturalizaban cosas que de alguna manera, viéndolo a distancia, de manera retrospectiva, dan cuenta de una estética en mi trabajo. Al mismo tiempo, cómo esa violencia en el espacio, a medida que íbamos teniendo conversaciones, charlas y algunas lecturas sobre lo que habían investigado en el proyecto, de alguna forma fui viendo que eso continuaba. Hay ciertas cosas que continúan, como es la forma en cómo los seres humanos nos hemos mal acostumbrado a vivir en las grandes ciudades, en las grandes urbes, cuando vivimos aglomerados,
la calidad de vida se ha perdido de tal manera, entonces la importancia del espacio en cuanto a la construcción familiar, en cuanto a la construcción de hogares, en cuanto a lo que significa el vivir en metros cuadrados, con una restricción de movimiento, eso cómo conforma cierta psicología, cierta manera de comportarnos en cuanto a nuestras emociones, cómo el cuerpo transita en ese espacio y cómo la construcción de las viviendas van en función, repito, la funcionalidad como algo, como lo esencial, y no así el buen vivir. Entonces, en eso me fui no me fui enfocando, sino que fui registrando algo que yo ya había, de alguna manera, me lo había planteado, lo había observado, no era algo totalmente nuevo. Estaba en algún lugar de mi registro visual y eso lo traje al proyecto de Violencia en el Espacio. En eso trabajé a partir de lo que yo normalmente trabajo, que es la figuración y la gráfica y las figuras humanas, y cómo esa violencia espacial y cómo esa historia y esa carga de lo que a partir de la dictadura, pero yo diría que a partir de las dictaduras y a partir del neoliberalismo y del dios capital, cómo todo eso va generando seres humanos que nos tenemos que ir acomodando a las circunstancias siempre, naturalizando cada cosa que tiene que ver con lo que hablaba hace un rato, con el funcionar, con el rendir y no con el buen vivir. Y ahí es donde los cuerpos empezaron a transformarse, se ubican en espacios muy reducidos, bajo una cierta presión. Estas obras son de gran formato, pero yo ya tenía en mi croquera, que así le decimos en Chile a nuestras bitácoras o dibujos de croquis, yo ya tenía muchos estudios acerca de seres medio biomecánicos o medios fragmentados, viviendo en pequeños espacios, digamos viviendo, muy entre comillas, sobreviviendo en esos pequeños espacios y adecuándose a esos espacios como para poder, en tensión, en una situación dramática. Eso ya lo venía trabajando, entonces lo llevé a estos grandes formatos con otro material, nada más cambió el material, y eso mismo, cuando cambió el formato, también cambiaron algunas imágenes, se modificaron. Creo que tiene que ver también el hecho de por qué digo lo del material, porque el trabajar, pasar de lápiz a pasar a acrílico o a tinta negro sobre una tela de gran formato, estamos hablando de 2,50 metros por 2 metros, o más o menos por ahí como promedio, sobre tela cruda, la tela también, eso que la tela no tenga ninguna preparación, es un poco trabajar con esa precariedad del material, y eso también me dio una cierta cercanía con algo muy básico. Creo que las obras de alguna manera reflejan esa historia y esto que estamos ahí charlando, que tiene que ver con este ser humano, cómo se va deformando simbólicamente en la figuración, en su cuerpo, en las formas, cómo se van de alguna manera destruyendo, modificando, pero eso también como una cuestión de la psiquis y de la emocionalidad, no es solo el cuerpo. Creo que eso es el proyecto Entre Cuatro Paredes, con el que estoy participando en Violencia en el Espacio.